Bienvenidos a otro podcast aquí en Advanced Aviation, un podcast muy informativo, muy informativo. Creo que este podcast va a resolver muchas dudas que nosotros los pilotos siempre tenemos, que muchas veces no son resueltas hasta posiblemente llegar a línea, e incluso un poco después de haber llegado a línea, resolvemos estas dudas sobre el área que nos mantiene seguros también. Un pilar de la seguridad operacional que es el área de mantenimiento, y que creo que todos estamos muy agradecidos con los muchachos, con los super chicos de mantenimiento, porque mantienen nuestras aeronaves seguras allá arriba, pero muchas veces desconocemos qué es lo que hay detrás de todos estos chequeos, de todo este sacrificio de este team que nos apoya muchísimo. Pero el día de hoy traigo a un invitado, un amigo, un excelente invitado, un experto en el área de mantenimiento, pero no solamente en el área de mantenimiento, sino que él también es piloto de una de las mejores líneas aéreas del mundo, y especialmente en Latinoamérica, que es Copa Airlines. El día de hoy nos acompaña Eric Falcón. Bienvenido, Eric, acá a Advanced Aviation. ¿Qué tal, Dieter? ¿Qué tal, amigo mío? Como dices tú, de muchos años nos conocemos, ¿no? Desde la escuela que hemos trabajado juntos, y bueno, hemos llevado cursos contigo también, ahí para ir siempre solidificando conocimiento, que es importante para nuestra carrera en la aviación, ¿no? Y contento de hablar de un poco mi poca experiencia que pueda tener en aviación en estos años, ya sea en mantenimiento o también ahora volando, ¿no? En aerolínea, y también, bueno, que volé como instructor también un tiempito, ¿no? Modestia, porque realmente mucha experiencia de tu lado. Como tú has dicho, tú has trabajado en mantenimiento mucho tiempo, en el área de mantenimiento de una de las líneas aéreas también más grandes de Latinoamérica. Has sido instructor de vuelo por buen tiempo, un instructor bastante reconocido por su conocimiento y su experiencia y su paciencia, porque la gente te quería muchísimo por la paciencia del gran Eric. Y ahora tu experiencia viajando a través de Latinoamérica con una de las mejores líneas del continente y, como repito, del mundo, porque está metida dentro del grupo Copa. Y nada, mi querido Eric, de poca experiencia. Tienes muchísima, y estamos contentos de que hayas aceptado esta entrevista y podcast con nosotros. Así que va a estar súper entretenido. Vale, Eric, ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos un poco con las dudas que la gente nos ha ido haciendo llegar a lo largo del tiempo respecto a mantenimiento. He tenido la suerte de trabajar un tiempo, como tú sabes, en el área de investigación de accidentes, y uno de los pilares que entrábamos a la parte de investigación era mantenimiento. Y aprovecho para saludar en esa área uno de mis compañeros y maestro también, porque hicimos muchísimas misiones juntos, el gran César Caguas, de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, muchas misiones juntos, y él se encargaba de la parte de mantenimiento y yo de la parte de operaciones. E hicimos una dupla excelente. Sí, increíble, la pasábamos bien. Oye, nos reíamos entre nosotros. Éramos Batman y Robin. Yo era el más joven de la comisión. En esa época. Y él decía, Stark y Hodge, llegaba Batman y Robin, ¿no? Así que nos divertíamos muchísimo ahí. Pero se aprendió muchísimo de mantenimiento, aprendí un montón, y eso es lo que quiero transmitir un poco con esas preguntas, ¿no? Tú como ex encargado, experto, una persona que ha trabajado en el área de mantenimiento por algunos años, y por varios años, ¿cuál crees que sería la ventaja de haber pasado por esa área de mantenimiento y que ahora pues te puede servir como piloto en la línea aérea? Bueno, para empezar, nuevamente presentarme ante todos, porque no me conoce, Eric Falcón. Y sí, bueno, para mí lo de mantenimiento, Dieter, te soy sincero, fue de alguna manera una casualidad, ¿no? Yo siempre hablo con muchos amigos, colegas, familiares. Yo de joven, yo no reparaba ni mi bicicleta, para empezar. No era así. Yo quería ser piloto desde los últimos años del colegio,
postulé a la Fuerza Aérea, no se dio la oportunidad, por algo será y por algo pasan las cosas. Y después de ello, quería estar de alguna manera ya metido en la aviación. Uno no es de joven, no sabe qué otras cosas hay, ¿no? No tenía como te digo, el tema en las venas de reparar cosas o algo así. Pero se surgió la oportunidad, encontré un día de casualidad, viniendo de estudiar en una academia que yo estudiaba en el centro de Lima, porque tenía la intención, después de que no entré a la Fuerza Aérea, hacerme ingeniero en la uni, pero estaba totalmente un poco lejos del nivel requerido en ese momento para entrar a la uni. Así que bueno, ¿para qué insistir en algo que era un poco más complicado? Además no había una carrera de ingeniería aeronáutica como lo existe ahora. Creo que este año está iniciando la ingeniería aeroespacial, ¿no? En la uni, y ya existe en otra universidad particular, ¿no? Perdóname para que te corte un ratito. Para los chicos que están en el extranjero, la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú, es una de las mejores universidades nacionales, muy reconocida por el nivel académico. Claro, y no, o sea, en esa época, yo te hablo del año 2000, no existía la ingeniería aeronáutica. Luego habría una universidad particular, la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú, en el año 2008, 2009, que estaba trabajando en Ataca, Perú. Y bueno, pero en esas oportunidades, un día viniendo de estudiar en la academia, preparándome, vi un aviso de un instituto, Centro de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento, que es el nombre correcto de lo que da la DGAC. Y estaba cerca de la casa de mi madre, donde yo vivía, ¿no? Por el Coliseo de Iguoz, ahí por Camino del Inca, y fui a averiguar, vi, me gustó, y carrera 3 años, ¿no? Me van a enseñar a trabajar en aviones, mantenimiento de aviones. Interesante, ¿no? Estar metido en los aviones, ¿no? O sea, a mí la palabra avión ya era lo que, ya, vamos a ver cómo se va. Y hablando con mis padres, me puse a estudiar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, yo después de postular a la Fuerza Aérea, en tema civil era un poquito complicado en el tema económico, ¿no? Había que ver la manera de hacerlo, pero eso fue para mí una catapulta, ¿no? Para los chicos que nos están escuchando, Eric, y tú eres testigo y yo también, desde la época que iniciamos, tú empiezas más o menos en el año 2000 tu carrera en adelante, yo la inicio a mediados de los 90, 96, y toda la vida la aviación ha sido una carrera cara, bastante cara, ¿no es cierto? Lo es y lo seguirá siendo, ¿no? Y lo seguirá siendo, correcto. La aviación es un campo, una industria bastante costosa, ¿no? En general. Y bueno, de ahí estudié 3 años en este instituto, que ya no existe ya realmente actualmente. Aérea se llamaba, ya no existe. Y después de ellos terminé, pero bueno, los últimos 2 ciclos, el último año se puede decir, empecé unas prácticas en un taller de mantenimiento que se llamaba Aeroinversiones del Perú, que estaba en el hangar que era de Fokker, ¿no? Que ahora ya no existe, porque ya se fue todo para abajo para que pongan más plataforma para los aviones, ¿no? Una historia ese hangar. Así es, inversiones, y ahí practiqué, o sea, ahí empezó mi parte de experiencia estando en los aviones. Imagínate, yo cuando iba al hangar a hacer mis prácticas, que lo hacía en la mañana y en la tarde, ya me iba a estudiar en los últimos 2 ciclos, hacían mantenimiento en este taller, era Repair Station también, porque estaba certificado por la FAA. La FAA, correcto. Certificado por la ANAC de Brasil, me parece, por Bolivia y por Perú, obviamente. Hacían mantenimiento a cargueros, 737, 727, 707, DC-8, hasta 767 creo que por ahí tuvieron. Pero imagínate, yo cuando entré a un avión Dieter, primera vez me senté en un 737, que estaba todo desmantelado, se puede decir, pero yo me metí a la cabina y me ilusionaba, en algún momento voy a sentarme acá y lo voy No quería que te saquen, sáquenme arrastrado de acá, tuvieron que sacarte entre 3. Así que bueno, yo empecé en ese taller de mantenimiento, prácticas, y ahí hacían check C, que ya vamos a hablar posterior, me imagino. Era un desmantelamiento total del avión, ¿no? Y pasé por todos los talleres, realmente. Pasé por todos los talleres, desde estructuras, desde los hidráulicos, motores,
pero lo que más me llamaba la atención era la especialidad de aviónica. Aviónica son los que ven el sistema eléctrico, sistema electrónico, sistemas de navegación, sistemas de comunicaciones, sistema de piloto automático, instrumentos de vuelo. ¿Y por qué? Porque obviamente ese especialista está metido en el cockpit, está más metido en el cockpit viendo toda la parte de esos sistemas tan esenciales para la navegación aérea, ¿no? Y me especialicé ahí y bueno, saqué mi licencia justamente en las 3 habilitaciones que existen, actualmente siguen existiendo en Perú, que son la de avión y sistemas, motor y aviónica. Son 3 habilitaciones, yo saqué las 3, ¿no? Ahora se llama diferente, creo que avión y sistema se llama célula, motor es igual y aviónica es la parte, como te digo, electrónica y todo eso, ¿no? Yo saqué las 3 y lo bueno, yo tuve la suerte de cuando hacía las prácticas, tenía como que alquilado en Aeroinversiones en una esquinita una aerolínea que duró muchos años en el Perú, que mucha gente se va a acordar que fue TACA Perú, ¿no? Y yo me iba así a fastidiar cuando iba a haber un curso, y la forma de poder entrar a trabajar en esa aerolínea, ¿no? Y hasta al final surgió un curso que hicieron del Airbus 320. Yo no sabía mucho del Airbus realmente en ese momento y entramos al curso como 35 técnicos, todos con licencia realmente, y fue como que competitivo, ¿no? Las 5 primeras notas del curso entraban a practicar nada más, ¿ya? Así que, bueno, estudiar bastante y saqué, gracias a Dios, o estuve entre los 5 puestos de esos con las mejores notas, ¿no? Y después de ello entré a practicar y también en la práctica también era evaluativa y estando ahí metido, ya a TACA Perú, ¿no? Y después de 4 meses de prácticas ya me hicieron firmar mi primer contrato como técnico de mantenimiento part-time, ni siquiera era full-time, era part-time, pero fue part-time durante 2-3 meses creo, hasta diciembre de 2004, y ahí ya full-time, y ahí arranqué mi experiencia o mi historia como técnico de mantenimiento en aerolínea, ¿no? Yo me mantuve en TACA Perú por 12 años, ¿no? De los cuales 8 años técnico y 4 años supervisor de mantenimiento, ¿no? Y a tu pregunta que hiciste inicialmente, ¿cuál es la ventaja que creería yo al ser ya ahora ya piloto, que era mi sueño también, obviamente, mi sueño inicial? Era que te hace conocer, como te digo, desde que vi los aviones que estaban desmantelados, haber pasado por todos los talleres, y en el mismo TACA Perú también se hacían bastantes tipos de mantenimiento, es conocer los sistemas, ¿no? Los conozco bastante en el tema del Airbus y realmente todos los aviones son muy similares, o sea, por ahí cambian nombres nada más, pero los sistemas del avión de los aviones avanzados son muy similares, ¿no? Te robo un minuto para un mensaje, ahora que tú acabas de mencionar el conocer los sistemas con una fuerza, les acabas de dar has resaltado con fuerza el conocer los sistemas. Un mensajito rápido antes de continuar con el resto del podcast. La importancia, que lo viene diciendo muchos de mis invitados, lo han dicho mucho de los invitados que he tenido acá, Juan Carlos José, gerente de operaciones de Sky Perú, lo ha dicho el gran Jean-Pierre Giacchetti, acerca de la responsabilidad de los primeros oficiales de conocer sus sistemas, de los pilotos de conocer los sistemas y no ser un switchólogo que lo único que conoce es activar switches. Tú, como experto justo en el área de mantenimiento y como piloto de línea, un par de palabras respecto a la necesidad de que los chicos conozcan bien sus sistemas. Sí, bueno, claro, tal cual como dijeron los capitanes que mencionaste, los conozco, ¿no? De TACA Perú también, ellos venían de ahí. Yo tuve sí la suerte de alguna manera que yo hasta hice mucha interacción con los sistemas, obviamente, porque yo tenía que cambiar todas esas válvulas, todos esos sensores, todo de trabajar en el cockpit, o sea, tuve esa, pero obviamente aún así no lo hagan los muchachos que van a empezar a volar. Hay información que te puede dar una información más profunda del sistema, ¿no?
Realmente ahorita yo me he dado cuenta que los manuales de operaciones en la parte de sistemas a veces están muy resumidos, ¿no? Y realmente hay mucha más información que uno podría investigar o tratar de buscar información. A veces yo sé que son limitados. Yo mismo te digo ahora en la línea que vuelo, trato de buscar el manual de mantenimiento del Boeing 737 y es muy restringido la información, ¿no? Pero por ahí suele haber cierta información que te permite conocer un poco más a profundidad. Pero ahora, en comparación a nuestra época, pues hay tanta forma de acceder a esa información que, y es necesario. Que ya sería pues increíble que no quieran profundizar en eso. Siempre uno debe, como dice, uno debe estudiar lo que te dan y de ahí estudiar un poquito más, ¿no? Meterse un poquito más porque, para que marques la diferencia, ¿no? De tus compañeros. Y a mí me sirvió muchísimo la parte de haber trabajado en mantenimiento de sistemas, porque cuando yo entré a la aerolínea, donde vuelo, en Panamá, en Copa, la manera se puede decir, de ponernos en el seniority, ¿no? O sea, quién va a ser el número uno de la promoción, fue mi conocimiento de sistemas, porque el examen fue de sistemas, performance, y yo en sistemas me arrasé y les gané a todos. Claro. yo fui el número uno de mi promoción, se puede decir, por la nota que saqué bien en sistemas, porque bueno, me facilitó el haber conocido más a profundidad ellos que otros compañeros que no muchos, creo que ninguno había sido de mantenimiento. Bueno, es una ventaja personalmente para mí, pero como te digo, hay muchas formas de adquirir ese conocimiento. A veces, como dicen también, no tampoco tan a profundidad, porque a veces no va a ser muy necesario ciertas cosas, pero sí hay varios detalles, como dicen los capitanes, de saber más o menos si está reaccionando este switch, qué está haciendo. ¿Qué está el avión, pasando? ¿no? Correcto. ¿Qué válvula siquiera está haciendo? O sea, ¿qué válvula está abriendo o algo así, ¿no? Sí, y lamentablemente hay casos, y sabemos que hay casos en la aviación que no se sabe. Pues hay chicos que estudian, pero también es un llamado a la conciencia de aquellos que les da igual el sistema y solamente lo que hacen es accionar el switch. Claro, y al final, al hacer eso también, cuando vienen los problemas de que tienes que aplicar un QRH, ese conocimiento te va a permitir hacer una mejor decisión de ciertos criterios, de manejar bien la situación, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a lo que tú estabas hablando, que ya nos has contado bastante en realidad, y me has resuelto como casi 3 preguntas en una sola respuesta, y me parece excelente, pero hay mucha gente que no conoce tu lado de instructor. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí trabajando en mantenimiento y el lado de piloto? ¿En qué momento saltas? Bueno, obviamente yo al año siguiente, nada más de ya haber comenzado mi trabajo como técnico de mantenimiento en TACA, ¿no? Yo hablo directamente porque bueno, TACA ya no está lamentablemente en nuestro país. Yo quería ser piloto y bueno, simplemente ya estaba tenía que tomar la decisión de iniciar, ¿no? Y averiguando sobre escuelas, posibilidades. En ese momento no había muchas como lo hay ahora. Habían pocas realmente y bueno, ¿qué pasa? Que resultó que uno de mi promoción del Instituto para Técnico de Mantenimiento siempre me comentaba, mira, yo voy a trabajar cuando acabe con mi padre, que va a ser el jefe de mantenimiento de esta escuela que recién se va a crear o formar, que fue el Master of Sky. Excelente. Yo desde ahí yo me había enfocado, mentalizado, ¿no? Uno debe enfocarse y mentalizar y pensar que las cosas se tienen que dar así, y se dio, ¿no? Al final fui, averigüé, y al año siguiente inclusive empezamos a estudiar con un amigo mío que era también de mantenimiento de TACA, que ahorita vuela en Sky, él es capitán Eduardo Sender. Y empezamos a estudiar en nuestros días libres, porque nuestros turnos eran rotativos, ¿no? Y había que en nuestros días libres acomodarnos para estudiar. Y arranqué en el 2005, lo que sí me demoré unos ciertos años, ¿no? Ya tenía la familia, estaba casado, y ahí, bueno, uno no puede destinar el 100% del sueldo pues a las horas de vuelo, sino solamente por ahí un 30%, porque hay que cumplir con las obligaciones de uno como padre de familia, ¿no? Pero igual aún así, o sea, uno no se desanima, a veces muchos se desaniman, bueno, ahora me ha pasado esta situación o lo otro y bueno, se me va a complicar, pero no, darle, obviamente puede ser que te demores un poquito más, pero perseverar, ¿no? Pero el que quiere puede, el simple, el que quiere puede. Así es, el que quiere puede, obviamente, ¿no?
Y acabé lo de comercial y de ahí, bueno, tenía que... Lo de instructor también se dio, el tener que volar 100 horas más al mando, que yo decía, si para volar 250 horas me demoré tanto tiempo, para 100 horas más, ¿cuánto más me demoraré? Pero no, o sea, tuve la suerte que en la escuela me tenían bastante consideración, me dieron a hacer vuelos de paseo, de paracaidistas, para volar paracaidistas, yo mismo conseguía gente para volar conmigo. Y ya, ahí fui haciendo las horas necesarias de Piloting Command para ser instructor en ese momento que pedían 200 horas. Saqué la licencia, me fui a la escuela, ya lo tengo, me gustaría trabajar. La jefatura de la escuela me dio la oportunidad de ser como Estados Unidos, ¿no? Como un part-time, ¿no? O sea, ya, sigue trabajando en tu trabajo primordial o primario, se puede decir que era TACA, donde yo ya era supervisor y tenía cierta responsabilidad. Obviamente ya el supervisor es un poco más trabajo administrativo, pero quería volar también, ¿no? Y no se dieron las opciones en ese primer momento en postulando de aerolínea. Seguía avanzando la edad para mí, pero seguía dándole la gran experiencia. Me decían que en esa época, si estás más grande, tienes que tener horas de vuelo para poder entrar a la aerolínea, y ese fue el camino. 2012 saqué la licencia de instructor de vuelo y inmediatamente comencé a trabajar como instructor en máster. Y ahí trabajé casi 6 años, pues, ¿no? 6 años y un poquito más, del 2012 al 2018, donde se vino a reclutar pilotos ¿no? a Perú, esta aerolínea Copa. Y ya, y postulé y gracias a Dios se dio la oportunidad en un país que no era el mío. Había postulado a las aerolíneas peruanas que existen hasta ahora en ese momento, bueno, ¿no? LAN. No se dio la oportunidad, pero aún así no desanimarse, seguir dándole, viendo esta otra. Me dijeron que ya, obviamente ya cuando uno casado tiene que ya no es decidir uno solo, sino ya pues con la esposa, con la pareja. Me dijo, ya es tu sueño, dale, vete, y ya vemos cómo nos acomodamos, cómo se dan las cosas, y ya, y así estoy acá. Eric, esa es una historia increíble para los chicos, porque yo no sabía, por ejemplo, para mí me causó sorpresa de que tú, ya siendo prácticamente la persona casada, ¿no? Y con responsabilidades de padre de familia y toda la onda, tú has avanzado y has llegado hasta donde estás. Y cada vez es lo que siempre digo, a veces hay chicos que me dicen, no sé si la voy a hacer. ¿Estás soltero? Sí. O sea, ¿eres joven? Sí. Hermano, el cielo es el límite, dale con furia, no hay otra opción. Sí. Claro que sí, no, yo empecé a estudiar para piloto casado, ya estaba casado. Ya estabas casado, hermano, o sea que va, no hay excusa. Para quienes nos están escuchando, chicos, se acabaron las excusas. Aquí hay otra persona más que está diciendo que el cielo es el límite y lo logró. Claro, y no es que ser casado sea algo malo, obviamente, ¿no? Yo muy feliz. No. Y yo dije, este año cumplí 20 años de casado con mi esposa y seguimos juntos, seguiremos juntos, nos llevamos muy bien. Pero bueno, ahí el tema es que muchos piensan de que cuando pasa eso ya tienes que cargas, ¿no? Familiares, y ahora si esto es caro, ahora con carga familiar va a ser peor, va a ser más difícil. Son responsabilidades. Más responsabilidades, obviamente, pero no, o sea, no desestimarse, va a demorar seguro un poquito más o bastante más, pero ahí están las oportunidades. Y si él o ella es tu partner de vida, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, van a empujar juntos hacia el objetivo. Y tal cual, igual es tu partner, te ayuda, también igual que tu esposa también me cae muy bien, y mi esposa también muy trabajadora, muy inteligente, realmente pienso que es más inteligente que yo, también ella siguió estudiando, también cumpliendo sus sueños, ella se casó de bachiller de odontología, después ya casados, terminó, sacó el título, se hizo magíster y luego hizo la especialidad y es ortodoncista, y hemos avanzado juntos en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Oye, volviendo ya un poco más al tema aeronáutico especializado. Quiero hacerte una pregunta para los chicos que recién ingresan a la línea o que van a postular a la línea respecto al prevuelo, ¿no? Desde los ojos de alguien como piloto y también que ha trabajado en mantenimiento, ¿qué consejos, cómo ves tú el prevuelo como piloto también, asumo que con otros ojos, y qué consejos le darías a estos pilotos jóvenes o futuros pilotos de línea, cómo se debería llevar adelante ese prevuelo? Mira, ahí, como yo te comentaba, Little, ahí en el manual que especifican en los aviones grandes, el prevuelo lo hice muy
y hasta con expresiones que puede hacer que uno no lo entienda mucho, ¿no? Un leak, no sé, ciertas cosas, ¿no? Yo creo que la ventaja, se puede decir yo, que hice tantos prevuelos como técnico y haber detectado ciertas cosas como fugas, como las condiciones de las llantas, ¿no? Los neumáticos, que nos han enseñado por ahí diferentes defectos o anomalías que pueden tener el neumático. No sé si alguna vez hayan visto en el neumático, hay la banda de rodamiento, es por donde se supone que rueda, pero también hay los costados, que es muy más delicado. Si tuviera un corte, ya sea vertical o horizontal, todas esas cosas ya no están escritas en los manuales. Simplemente le dice chequea tu condición de tu llanta, pero no, si ves algo malo, sí lo informas, ¿no? Y obviamente te soportas con mantenimiento, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ya uno si ha pasado por esa área, ya sabes que eso ya va a ser un cambio de llanta sí o sí, por ejemplo. O si ves un pequeño goteo en el pozo del tren, podría ser una posible fuga hidráulica, o ves ciertos goteos en los pylons de los aviones, ya sea Airbus, ya sea Boeing, si ves que está goteando combustible. ¿Y cómo puedes ver si está goteando combustible? Porque a veces por la condensación se ve mucha agua, ¿no? Yo le soy sincero, a veces yo no me da mucho tocar ahí, sí, o tratar de ver que si huele a combustible, porque generalmente el combustible sí es cero tolerancia de fuga, ¿no? O sea, no debe haber eso. Y ahí me informas inmediatamente, ¿no? O sea, digamos, la sospecha de ver simplemente una gota que podría ser parte de la condensación por el lugar donde se encuentra, darle, mejor tócalo y huele y ve que sea. Así es, no una gotita, bueno, obviamente sí. no te vas a bañar, ¿no? Pero claro. o si ves algo que podría ser hidráulico, o ver, por ejemplo, como te digo, condición de llantas, los frenos, más o menos hay unos pines que sí son una referencia, o los choques truck, los amortiguadores, también puede ser que veas algo medio rojizo, ¿no? Un líquido rojo que esté chorreando por ahí. Puede ser que los sellos internos también se hayan roto y ya pues está fugando, y eso tiene que hacerle ya un procedimiento, ¿no? Eso podría ser la ventaja, o lo que uno podría ir un poquito más en el walk around. La parte estructural también muy importante. Si ves un golpe, podría ser que ese golpe esté fuera de límites, ¿no? Y que tengan que hacer una reparación y al final sea un no-go y no se da cuenta. El motor también, ver los álabes, a veces los álabes, si ha entrado un FOT o algo, puede estar dañado, o esas cosas, o los álabes guías por atrás. O sea, siempre tienes que hacer un chequeo, un prevuelo, un walk around bien a conciencia, ¿no? No bajen, así sea su avión chiquito, muchachos, sea su avión grande, con mucha mayor razón, obviamente, ver bien todos los detalles, ¿no? Y si ven algo anormal como eso, informarlo inmediatamente, porque podría ser un no-go que puede ser que vaya contra la seguridad. Perfecto. Y ante la duda, mi querido Eric. Ante la duda, decir, o sea, llamar. Hay un área de mantenimiento de tu escuela, hay un área de mantenimiento de tu aerolínea donde estés volando, y se lo llama inmediatamente, y ellos ya tienen el ojo más clínico de decir, no, sí tenía razón. Y sí, bueno, y te tienen que solucionar el problema, ¿no? Excelente. Otra pregunta también específica, avanzando ya en la entrevista, en este podcast que está súper entretenido. Cuéntanos la importancia del MEL. Hay algo que los chicos de repente no se entiende la importancia de este documento hasta cuando ya estás un poco más avanzado en línea. Claro. Pero cuéntanos un poquito la importancia del MEL, tanto para la aerolínea, pero sobre todo para los pilotos. Mira, el MEL es como decir, para el técnico, para los que hemos trabajado en mantenimiento, es la Biblia, se puede decir. ¿Por qué? Porque el MEL es como un equivalente a tiempo, ¿no? Las aerolíneas juegan con el tiempo, o sea, obviamente tienen que salir seguros, pero también, así como en todo avión, puede ser ciertos ítems, ciertos sistemas, que generalmente todo sistema tiene un sistema 1, un sistema stand-by y otro más, ¿no? Algo así. Puede fallar algo, obviamente, ¿no? Puede fallar un sistema, una válvula, un instrumento, lo que sea, pero la aerolínea tiene que salir a tiempo, ¿no? De alguna manera. Y si el fabricante te dice que es necesario que
o no es necesario que salgas con los 3 sistemas operativos, si no puedes salir con 2, te lo dice el manual, el MEL, Minimum Equipment List, que puedes salir con esos 2 operativos, ¿no? Y listo, hay un procedimiento a hacer, tienes unos días requeridos para que puedas solucionar ese problema. Lo primero al venir el avión es que lo ponen en MEL y listo, se va. Ya después ya el área de mantenimiento se encargará de investigar y hacer su troubleshooting, su cazafallas y ver qué es lo que está fallando, ¿no? Y solucionarlo, ¿no? Y luego pedir la parte necesaria, vienen, y cuando ya se queda bien en mantenimiento, en algún momento se cambia y listo, se soluciona y se levanta el MEL. Así que sí es muy importante saber más o menos, cada MEL está relacionado a un ATA, ¿no? Un ATA es a cada sistema, ¿no? Por eso es muy necesario siempre darle la leída también al MEL, ¿no? O sea, así tengo una aerolínea con aviones muy nuevos que nunca va a pasar muchas veces cosas, pero darle la leída al MEL, darle su repasada, porque ahora toda la información en las aerolíneas lo tenemos en el iPad y ahí están tus manuales, tu manual de operaciones, tu EFCON, tu MEL, así que dale una leída, ¿no? Dale una leída. Qué buen punto, porque yo siempre ando recomendándole a los chicos, no olviden leer su QRH, estudiarlo, porque para colmo se tiene que estudiar el QRH, no solamente el manual, el EFCOM, que es el manual donde están los sistemas, ¿no es cierto? No solamente el Crew Training Manual, pero lo que acaba de decir también es importantísimo, lean su MEL. Es parte del conocimiento que tiene que tener el primer oficial desde un inicio hasta que se hace un Senior First Officer y está listo para ser capitán, y el capitán ya debe tener conocimiento bastante bueno del MEL realmente, de ciertas limitaciones de altitudes, de ciertas cosas de los sistemas que en el MEL dice que hay que desactivar esto, que te limita a cierta altitud. Por ejemplo, si tienes 2 packs, tienes uno inoperativo, te va a limitar con el pack remanente a 250 de nivel, 25.000 pies. ¿Y por qué? Porque bueno, obviamente ya con un solo pack volar más alto, pues va a ser que puedes despresurizar más rápido y mejor estate más bajo, ¿no? Y así hay tantos detalles también en el MEL que lees. Te llega el momento de que pasa un problema en tu avión antes de salir, ya lo has leído, ya lo has visto, y bueno, ya ahí pueden tener ahí una conversación adecuada con el capitán y bueno, mira, el muchacho está bien, conoce su sistema, conoce sus limitaciones y ahí me ha leído bastante el primer, ¿no? Excelente. Vamos pasando a otra bastante técnica, que nos has ido contando, por ejemplo, cosas como qué tipos de mantenimiento has realizado, tu historia, y eso ha cubierto muchísimo de la parte de las preguntas que tenía respecto a tu historia y cómo esto ha ido apoyándote y siendo un pilar en tu actual desarrollo como profesional. Quería saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre los chequeos que hay en línea, el famoso Check A, el Check C, que es tan famoso, y qué otros importantes chequeos existen, si es que hay, y que los chicos de repente necesitan conocerlo, ¿no? Claro. Un poquito más de ello. Sí, yo me baso en mi trabajo de mantenimiento, que es en la aerolínea que trabajé 12 años. Y yo recuerdo habían los chequeos, desde los chequeos diarios que se hacían, los transit check, eran los aviones que venían, estaban 45 minutos a 1 hora y se volvían a ir. Uno hacía un transit check, y obviamente seguíamos un formato y donde debíamos hacer item por item, ¿no? Había un daily check que era para cuando venía el avión, dormía unas ciertas horas y volvía a salir al día siguiente. A veces también había un ETOPS check cuando eran aviones ya más grandes, o sea, todo estaba escrito, obviamente, todo estaba en formatos de hacer. Había un weekly check, un chequeo semanal, donde tenía que chequear lo que me acuerdo exactamente era el nivel del aceite del IDG, que es donde va a ser la parte de la revolución del motor y lo va a convertir en la energía eléctrica necesaria para el avión, y ese tiene un aceite porque tiene un montón de granajes internos y había un montón de ítems más por chequear, ¿no?
Pero también a las clases de chequeos en sí mantenimiento, el avión puede tener un reporte hecho en bitácora por los pilotos porque ha fallado algo, ¿no? Tú lo metes a mail y cuando sea necesario lo corrigen la discrepancia, ¿no? O lo puedes corregir en ese momento también, si es que hay la parte y tienes el tiempo y todo ello, ¿no? O el avión viene a pernoctar y te reportan algo en el libro y lo haces. Es un chequeo de rutina, se puede decir, por un reporte, lo que sea. Pero cada componente, cada sistema tiene que ser chequeado de acuerdo a ciclos, de acuerdo a horas de operación, ¿no? O sea, uno no espera hasta que se malogre algo para que ¿no? Hagas alguna acción, ¿no? Tienen que, a ciertos ciclos de operación, horas de operación, una válvula, un sistema, tal cosa, o el ELT, o el transponder, o el sistema altimétrico, cada 24 meses, hacerles como un avión, y como me tocaba hacer eso de meterle los tubitos por todos los pitot y ver si había fuga con los instrumentos en el equipo que nos daban ahí. Y esa era parte de un chequeo también por ciclos, ¿no? De los sistemas, ¿no? Eso es cada uno de esos chequeos que se hacían a los componentes y sistemas, lo que te menciono, eran parte a veces del check A, ¿no? Que eran cierta cantidad de horas de hacerlo, ¿no? Y el departamento de programación de mantenimiento es el que se encarga de hacer todo eso. Va viendo en su sistema, obviamente computarizado, que ya le toca paz, y van haciendo las órdenes de trabajo, ¿no? Y esos son los chequeos A, que eran cada ciertos ciclos y horas de los sistemas de componentes. Ya el check C, ya se puede decir que es un mantenimiento mayor, donde lo que te decía, cuando yo empecé a practicar en este taller de mantenimiento de la inversión, ahí hacían check C. Al avión iban y lo desmantelaban, se calateaba, se quedaba en huesos. Uh-huh. Y ahí ya es un chequeo más a profundidad de ver la parte estructural, el larguero, tal, o sea, todo. Y hasta se habían corrosión, se hacían las correcciones de esa corrosión, parches, todo estructural. Más trabajo era estructural realmente. Después de tantos ciclos de operación del avión tenían que hacer la parte estructural, lo dejaban como nuevo, se puede decir, ¿no? El motor también muchas veces también se va a overhaul, de acuerdo a ciertas horas de operación, a overhaul y todo eso, ¿no? Y ya, o sea, pero en la aerolínea donde yo trabajé, en Lima, base Lima, hacíamos hasta check A nada más. Obviamente corrección de discrepancias diarias que se daban, obviamente corregir los mails que uno haya ingresado durante el día o los días, ¿no? Para terminar de explicar el mail, bueno, tiene categorías, ¿no? Categoría A, B, C y D, ¿no? Cada uno con sus días de ejecución, ¿no? El D 120 días, C 10 días, B puede ser 3 días y el A puede ser dependiendo de lo que te diga el mail en sí, ¿no? Así que en la empresa en Lima hacíamos el A y los chequeos de rutina y corregir discrepancias. El C, obviamente el avión también se le tenía que hacer un C, pero no lo hacíamos en Lima. Eso lo hacían se iban a Aeromagna, El Salvador, o a Costa Rica, o al MRO donde estaba autorizado, ¿no? Sí, lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva el C? Eso creo que eso me parece que se lo tomaban entre 2 y 3 semanas a un mes, okay. Va dependiendo de lo que encontraban en el chequeo en sí, ¿no? Porque ya cuando se va el chequeo C, se calatea el avión. Yo me acuerdo cuando estaban en inversiones que decían eso en esos otros aviones, ¿no? 707, y surgían 500 reportes, ya cada uno repartir por especialidad los reportes para ir corrigiendo, ¿no? Interesante, qué interesante. Yo sé que de repente me ha surgido la pregunta por los chequeos A, chequeos C, porque tú lo has medio mencionado acá para que los chicos conozcan también un poquito acerca de las partes. Todas las partes tienen que tener una trazabilidad, tienen que saber de dónde vinieron y un código. Eso es parte, pues nos ayuda mucho a la parte de investigación de accidentes a poder determinar de dónde trajeron esa parte, de dónde vino esa parte, y la trazabilidad es importante. Ese es un primer comentario. Historial, bueno. Su historial, ese es un primer comentario para ti, la trazabilidad. El segundo comentario, las piezas están divididas en el tiempo de vida que tienen, ¿no es cierto? Las que se van a reemplazar por tiempo, las que se van a reemplazar por horas, por ciclos. Cuéntanos un poquitín de eso. Hay unas partes que sí, tienen cierta cantidad de horas, ciclos, y ya, listo, mueren y tienen que cambiarlas.
Hay otros que son on condition, que es como que mientras esté operativo puedes seguir usando ese componente, ¿no? Y sí, la trazabilidad, como dices, Dieter, es muy importante porque es el historial, ¿no? Y obviamente también, ¿no? Tienes que poner un componente que tenga la certificación del fabricante y que tenga la compatibilidad en el avión, porque tú sabes que también en el avión puedes poner, pues así como un carro también puedes poner un motor chino, como puedes meter un motor de esto, o también, esto es equivalente, también ponle algo así, pero en aviación obviamente tiene que estar autorizado esa compatibilidad, se puede decir, ¿no? Y nada, o sea, tienes que chequear el número. Obviamente he tenido la suerte, yo he tenido mucha suerte, Dieter, de que yo he trabajado tanto en el área de mantenimiento, tanto en instrucción como instructor de vuelo y tanto ahora como piloto en aerolínea, que estoy en empresas serias y que trabajan como se debe ser, ¿no? O sea, correcto. Si en mantenimiento yo me acuerdo, si no había una arandela con el número de parte adecuado, listo, se reyectaba el trabajo y no se hace, ¿no? Porque la seguridad, por algo está escrito que debe usar ese número de parte. No, este es igualito, parece, no sé. En la escuela también era igual, ¿no? O sea, las cosas se hacían como se deben hacer, ¿no? Y en la aerolínea que vuelo ahora como piloto, igualito, obviamente, ¿no? Si no está algo de acuerdo a lo que está escrito, listo, el avión no sale. No tiene que ser. Correcto. He tenido la suerte. Porque en otros lados a veces hay ciertas cositas que puedan pasar. Bueno. Un par de conceptos que acaban de posiblemente aprender los chicos. Trazabilidad de las partes en toda la aviación tiene que ser. 2 partes on condition. Partes que pueden, según está. ¿Hay algún nuevo término que de repente los chicos nunca han escuchado y que podrían servir respecto a las partes? Claro. Bueno, on condition creo que fue lo es condition, en condition, trazabilidad y simplemente las partes por ciclos o hard time, no hard recuerdo time, bien. Ese son hard time sí es el que sí va a vencerlo, ¿no? Ya tiene un tiempo de conclusión y ya no se puede usar. O sea que, chicos, nuevas palabras para el diccionario: trazabilidad, on condition, hard time. Son la manera en cómo se clasifica, o más bien dicho, cómo podemos hablar de las partes que se están utilizando dentro de una aeronave. Claro, todo eso es muy importante para saber que el avión está aeronavegable, airworthy, ¿no? Esa es una palabra también importante, tanto para mantenimiento como para pilotos también. Correcto. Ahora, técnicamente y legalmente operativa, ¿no? Excelente. Hemos ido avanzando bien en esta entrevista que está, como te digo, súper interesante y creo que los chicos están aprendiendo muchísimo en el área de mantenimiento. Cuéntanos una experiencia que hayas tenido aquí como parte de tu labor como supervisor, como técnico en mantenimiento. Cuéntanos alguna anécdota que tengas por ahí. Mira, la anécdota más bonita de alguna manera y que recuerdo con bastante cariño de mi paso por mantenimiento fue ya casi en los últimos años, que bueno, siempre pasan cosas en los aviones, ¿no? Situaciones que son a veces uno no los prevé, ¿no? Me acuerdo en una situación previa a la que me pasó a mí, pero en el avión inaugural de TACA Perú, en el Embraer 190 a Trujillo, cuando hicieron el arco, en vez de ponerle agua, le pusieron espuma. Y tuvieron que bajar los 2 motores. Para recordarles esa anécdota a los chicos, llega el avión, el Embraer a Trujillo, se hace el arco normalmente de agua, pero se equivocaron y le pusieron espuma antiincendio. Es químicos y eso es corrosivo totalmente a los motores y tuvieron que hacer un cambio de motores ahí en la estación. Y a mí no me mandaron allá, más mandaron a amigos míos motoristas, todo eso. Yo era más aviónico en sí. Y justamente por ese más conocimiento de aviónica, que fue que también justamente un Embraer en Asunción le salió un mensaje de Landing Gear No Dispatch. Era un mensaje que te sale en el EICAS, que es no go, simplemente tienes que solucionarlo, ¿no? Y yo llegué al turno y me dijeron, ya Eric, te vas a solucionar ese problema. Yo era supervisor, ya, pero me llevo a un par de tigres, ya lleva.
mandé a los que para mí uno, como obviamente ya como supervisor conoces a tu gente, te puede decir, y ya me llevé a un par de buenos técnicos realmente, y fue un inspector de control de calidad también, y fuimos supuestamente con la idea de solucionar el problema de un día para otro. Yo le digo al jefe de mantenimiento, mira, no tengo cosas, ropa, voy a mi casa a traer. No, mañana está de regreso. Conclusión, al final regresamos a los 15 días. Y eso sí, llegamos a solucionar rápido, descartar rápido el problema del mensaje. Era un arnés eléctrico del todo el tren derecho, principal derecho, y todo el ramal, se puede decir, ¿no? Lo descartamos rápido, se desapareció el mensaje, pero ahí el trabajo era tener que sacar todo ese ramal, poner todo el ramal nuevo que habíamos llevado y luego poner el avión en gatas, porque había que hacer prueba de retracción y extensión de trenes. Te lo mandaba el manual de mantenimiento, o sea, tienes que hacer lo que te dice el fabricante. Y ahí fue que fueron corriéndose los días, ¿no? Descartamos rápido el problema, pero todo el que tuvieron que traer la gata, había un carguero, una gata grande desde Colombia, y demoró día. Hasta la primera semana estaba contento porque estábamos divirtiéndonos ahí con los compañeros y íbamos a hacerle su mantenimiento diario al avión que se tiene que hacer, ¿no? Prenderlo, apagarlo, etc. Pero ya después ya estábamos esperando con paciencia que venga la gata, vino, lo probamos. Y que manden ropa también. No, tuve que comprarme allá realmente, y mis compañeros también. Pero es una anécdota bonita porque os lo recuerdo con mucho cariño, porque confiaron en mí, en mi conocimiento de alguna manera, en mi gestión del personal, y todo salió bien, ¿no? Les rescaté un avión, se puede decir, y mis compañeros también, y si no fuera por ellos, que estuve con ellos, también uno tiene que buscar en conclusión siempre un equipo, ¿no? A veces uno no lo sabe todo, hay gente que sabe más que uno de algún tema, y eso es importantísimo. Correcto. Eric, para ir ya terminando la entrevista, que ha estado buenísima, este podcast creo que ha estado muy, muy, muy divertido y bastante información para los chicos. ¿Algún mensaje para todos aquellos que de repente no encuentran un poco el rumbo porque ven que la carrera es algo cara, está un poco lejanos a ellos, pero como tú lo dijiste, no hay que rendirse, y que podrían encontrar en mantenimiento una opción para poder avanzar en esta carrera, mi querido Eric? Sí, bueno, tal cual como comenzamos la charla, Dieter, esta carrera es de bastante perseverancia, resiliencia, nuevas palabras que existen ahora en nuestro diccionario, ¿no? No darse por vencido. Si al principio no hay el dinero, hay la manera de poder, ¿no? darla, o sea, o estudiar, ¿no? con otro campo, con otra carrera, no necesariamente de aviación, podría ser otro, ¿no? Yo decidí lo de mantenimiento porque ya quería estar metido en los aviones. Aparte, en la carrera de aviación, en la parte de la industria de la aviación también, no solamente son pilotos, mecánicos, también hay despachadores de vuelo. Correcto. También podrían ser despachador de vuelo, podrían ser también de tripulantes de cabina, ¿no? Y también muchos tripulantes de cabina que luego ya se pasan a ser pilotos, ¿no? Y están metidos en los aviones, están un poco ahí ya experimentando la pasión de la aviación, ¿no? Y eso básicamente, y también no tengan en cuenta el tema de la edad, ¿no? O sea, puede ser que los años vayan pasando, no se estén dando las cosas, postulas, no se da, te pones triste. Yo entré a la aerolínea que vuelo a los 36 años, o sea, ya estaba grandecito, pero se dio la oportunidad, gracias a Dios, y ya estoy volando, y sé que todavía tengo muchos años más por seguir avanzando y volando. Y nada, o sea, la edad no es un impedimento, el dinero no es un impedimento, y hay formas de hacerlo, ¿no? De llegar a cumplir tus sueños, ¿no? Dale, Eric, muchísimas gracias por acompañarnos, mi querido Eric, en esta riquísima entrevista, tanto por entretenida como por los conocimientos que nos has dejado. Gracias, y esperamos a ver si hacemos una segunda parte. Dale, claro, muy pronto. Claro que sí, cuando quieras, y ahí estamos atentos. Gracias, Eric, por acompañarnos nuevamente, chicos. Entonces, no se pierdan, dejen algunas preguntas, porque si tienen preguntas, Eric siempre está en contacto conmigo, se las voy a hacer llegar. Dejen ahí el contacto, dejen ahí sus preguntas,
y las vamos a responder de todas maneras. A veces podemos tardar un poquito porque va dentro de la programación mía o de Eric, siempre volando, pero igual se las vamos a hacer llegar. Déjenos algún comentario. Si se puede compartir esta entrevista es mucho mejor, nos va a ayudar muchísimo al canal, muchísimo a Advanced para poder seguir trayendo información. Y nos vamos a ver seguramente pronto en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao.